Ya. Vamos a hablar. ¿Cuáles son los parámetros que gobiernan a los líquidos en reposo? Primero, las presiones. Las presiones. ¿De qué presiones vamos a hablar? Primero vamos a hablar de la presión atmosférica. La presión atmosférica. Atmosférica. Eso sería uno de ellos. La presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la cantidad de materia formada por gases que se encuentran en nuestro medio ambiente y eso ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre. Eso es lo que se refiere la presión atmosférica. Es la presión que tienen los gases, o sea, el aire, estoy hablando del aire, que ejerce sobre la superficie terrestre. De eso sería la presión atmosférica. Entonces quiere decir que la presión va a ejercer sobre los líquidos. En este caso, estamos estudiando un líquido dentro de un recipiente. Entonces, este sería el líquido y la fuerza, o sea, la misma presión atmosférica ejerce sobre el nivel donde comienza el líquido, ¿ya? Entonces, a este le vamos a llamar presión ATM. ¿Qué significa presión ATM? Es la presión atmosférica. Ahí está, la presión atmosférica. Luego viene la presión hidrostática. La presión hidrostática, la que vamos a estudiar. ¿Qué cosa viene a ser la presión hidrostática? El pH, ¿no? Ahí está. ¿Qué cosa viene a ser la presión hidrostática? Es la presión que ejerce dentro de un líquido con respecto a una profundidad. Profundidad, o sea, quiere decir, si por aquí hay un objeto sumergido, entonces aquí va a haber una profundidad H. H, ¿qué viene a ser? La altura, o sea, la altura de la profundidad, que se va a estar dada en metros. Entonces, la presión hidrostática está también dependiente de la densidad de líquido. ΡL, este se llama L significa la densidad de líquido. Es la densidad de líquido que está dado en, para este caso, kilogramos sobre metros cúbicos. Esa sería la unidad, la densidad de los líquidos. Por ejemplo, el agua. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso sería la densidad del agua. Entonces, ¿cómo puedo calcular nuestra presión hidrostática? ¿Cómo lo puedo calcular? La presión hidrostática, el pH, la puedo calcular multiplicando la densidad de líquido. Acá está, la densidad de líquido, que puede ser aceite, alcohol, benzina, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de líquido multiplicado por la gravedad, por G. Sabemos que la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, que nosotros en el cálculo lo vamos a considerar a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, la gravedad la vamos a multiplicar por la altura. Entonces, en este caso, se va a considerar la altura que es la profundidad, que está dado en metros. Entonces, esto viene a ser la presión hidrostática. Conclusión. La presión hidrostática, ¿de qué depende? ¿De qué dependerá? Se va a depender de dos factores. Primero, la profundidad. Cuando más nos sumergimos, la presión aumenta muy, o sea, se hace más elevada. Y también la densidad, cuando aumenta la densidad de líquido, cuando mayor sea la densidad de líquido, la presión obviamente va a aumentar. Entonces quiere decir
que la presión más depende de la altura. Y en segundo orden va a depender de la densidad del líquido. Profesor, yo he escuchado la presión absoluta. Muy bien, la presión absoluta, ¿qué representa? La presión absoluta, el PA. PA up. ¿Qué significa presión absoluta? ¿Qué representa la presión absoluta? La presión absoluta cuando nosotros vamos a considerar la presión atmosférica con la presión hidrostática. O sea, quiere decir que la presión absoluta, el PAB, significa presión absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica, el AT, ¿no es cierto? ATM, la presión atmosférica, más la presión hidrostática. Si tú conoces estos parámetros, entonces quiere decir que ya te habré enseñado la gran parte del tema, ¿sí? La gran parte del tema. Listo. Como ya tenemos los datos del problema, ahí vamos a reconocer el problema. Dice, un buzo se sumerge a un lago hasta una profundidad tal que la presión absoluta que puede soportar es, es 3 veces la presión atmosférica. Dice que la profundidad a la cual puede sumergirse es, datos, presión atmosférica 1 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, así es, y la densidad del agua es 1 por 10 al cubo kilogramo por metro cúbicos, y también nos dan la aceleración de la gravedad, ¿no? Que en este caso va a valer 10 metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, tenemos nuestra ecuación. No sé si ustedes recordarán que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, o sea, el pH. Ese sería el pH. Luego, la presión absoluta, ¿qué nos dicen? Que la presión absoluta, ¿no? Para nuestro caso, acá está, la presión absoluta, ¿qué nos dicen? Que es 3 veces la presión atmosférica. Entonces voy a reemplazar. Entonces, en lugar de poner presión absoluta, pongo su valor. No, su valor que vale 3P atmosférico. 3 presión atmosférica es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Se acuerdan la fórmula? La fórmula de presión hidrostática, densidad, gravedad y la altura. Si este es el buzo está sumergido a una determinada altura. Entonces, esa es la profundidad a la que nos están pidiendo. Ahora sí, esto se sobreentiende que vale 1, ¿no es cierto? Y ese pasa a restar. Entonces, ¿cómo queda? 2 veces presión atmosférica es igual, reemplazamos datos, densidad. La densidad, ¿de qué líquido estamos hablando? ¿De qué líquido estamos hablando? Del agua, que vale 1000. Entonces reemplazamos 1000 por la gravedad. Ahora sí, la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Vale 10. 10 por la altura, ¿no es cierto? Y acá sería 2 por la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Acá está. Vale 10 a la 5. Ese vale 1. El 1,0 es como si fuera 1 simplemente, ¿ya? Sería en ese caso 1 por 10 a la 5, ¿no? O en tal caso podría ser así. 1, y este 5, ¿qué indica? Que son 5 ceros. Son 5 ceros. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Todo eso, ¿qué representa? Representa la presión atmosférica. ¿Y esto qué va a ser igual? 1000 por 10 sería 10.000 H. Listo. Ahora sí, vamos a simplificar. Anulamos acá. A ver, ¿cuántos ceros hay acá? 4 ceros. Y acá vamos a anular también 4 ceros. ¿Qué me queda? El 10. 10 por 2, 20 igual a H. Pregunta, ¿cuál es la unidad de la altura? Hemos dicho que la altura, ustedes recordarán en la parte teórica, la altura ¿cuánto vale? Vale en metros. Entonces sería 20 metros. 20 metros. Y eso sería nuestra respuesta. Chicos, una captura rapidito. Una captura. ¿Ya? Una captura un poco rápido. Un segundo, profesor, por favor.
Ya. Este ejercicio lo pueden revisar en su video que lo voy a subir más tarde, ¿ya? Este video está siendo, o perdón, esta clase está siendo grabada. Ya chicos, un poquito rápido que necesito avanzar, estamos en tiempo corto. Ya, listo, chicos. Hacemos la parte 2. A ver, igualito, ya todos, por favor, con su ficha de la plataforma que les he subido. Dice, un objeto esférico sumergido completamente en agua. Se sostiene mediante un hilo. O sea, en la figura nos dan acá un recipiente, ¿no es cierto? Nos dan un recipiente y por acá nos dan un objeto, un hilo sumergiendo una esfera. Acá está el líquido y el líquido es agua. Dice, a ver, nos dice, la magnitud de la tensión que el hilo ejerce sobre la esfera vale la tensión, o sea, hemos visto en estática que la tensión siempre sale del cuerpo. Entonces, la tensión dice que es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual esa tensión? Vale 1/3 del peso de esta. O sea, se refiere de la esfera. 1/3 del peso, ¿no es cierto? El peso va hacia abajo, ¿no es cierto? El peso que es igual a mg, donde m es la masa y g la gravedad. Entonces sería mg. Este sería el peso. Entonces le ponemos el mg, porque nos dice que es 1/3 del peso. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta? Bueno, abajo hay alternativas. Acá lo que sí nos piden, en realidad lo que nos piden es la presión, ¿no? Nos están pidiendo la relación de presiones. A ver, dice que la presión de A es la de, no, densidad. La densidad del agua, ¿no? Es el ρA y el ρB es la densidad de la esfera, ¿no? Listo. A ver, chicos, vamos a hablar. ¿Dónde se encuentra o qué parámetros participa en este fenómeno? El parámetro, lo que les mencioné casi al terminar de la parte teórica, es el empuje. El empuje siempre va a reaccionar, ¿no? En este sentido. ¿Cómo formo mi ecuación? ¿Cómo formaría mi ecuación? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los vectores? Hablamos de vectores. ¿Cuáles son los vectores que van hacia arriba y cuáles son los vectores que van hacia abajo? Lo que van hacia arriba, ¿cuál sería? La tensión y el empuje. Ambos se van hacia arriba. Entonces, esto lo voy a sumar. Tensión más empuje es igual a lo que van hacia abajo, que es el peso. Y el peso es mg. mg. Pero la tensión nosotros tenemos. ¿Cuánto vale la tensión? Acá está 1/3 de mg. Entonces voy a reemplazar 1/3 de mg más el empuje igual a masa por gravedad. Entonces esto lo voy a pasar acá. Ya, esta es una expresión matemática. Empuje es igual a mg menos 1/3 de mg. Listo. Entonces, para resolver fracciones, yo sé que esto lo puedo hacer 3/3, más rápido, para ser homogéneos. Entonces sería, el empuje es igual, voy a restar 3 menos 1, 2, 2/3 mg. Pregunta, ¿cuánto vale el empuje? ¿Sería cuánto? A ver, ¿quién se acuerda? Densidad, gravedad por el volumen sumergido. Y este es igual a 2/3 masa por gravedad. A ver, ¿quién participa? ¿Cuál se elimina? A ver, ¿cuál se puede eliminar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál de esos se puede eliminar? ¿Mm? La gravedad. Claro, acá en este caso se va a eliminar la gravedad. Entonces, ¿cuál sería la gravedad? Acá, gravedad y
la gravedad. ¿Qué más tendríamos? Esto sería masa. A ver, si el volumen lo divido, lo paso por acá,